de HackerCrash. ¿Qué es? Es una lista de reproducción donde vamos a hacer ejercicios de algoritmia pertenecientes al canal de Godyway. En esta lista de reproducción resolveré en directo los ejercicios de algoritmia o pruebas técnicas o problemas planteados en las mejores páginas de código y las más conocidas entre los desarrolladores como HackerRank, Code Avengers, Coderby, etc. Empezaremos por los algoritmos más fáciles e iremos subiendo de nivel en cada ejercicio. Todos los ejercicios los subiré a un repositorio, un proyecto público de GitHub llamado de HackerRank y te dejaré el link en la descripción. Usaré testing y cuando piense que avanzamos lo haremos al revés con TDD, Test Driven Development, primero el test y luego la solución, y refactorización. Usaré también TypeScript desde el inicio para que os vayáis familiarizando y para que desarrolléis como profesionales. En todas o casi todas las soluciones presentaré dos distintas versiones de la solución. Una para dummies, o lo que pienso yo que haría un novato, y una un poco más profesional, o más simplificada. Vamos al lío. Te voy a explicar ahora todas las instalaciones y configuraciones necesarias para poder empezar a codificar. Primero te creas un proyecto con npm init -y. Esto te generará el package JSON básico de tu proyecto y en el package JSON pues vamos a empezar a instalar todas estas dependencias de desarrollo, Chai y Mocha para los testing, el TypeScript, por supuesto, el tsnode, que esto es una librería que transpila el TypeScript directamente cuando lo ejecutas, sin necesidad de construir el build de la aplicación. Y luego los tipos de datos de Mocha y del tsnode. Entonces te instalas aquí con npm install -c-dev y poner pues Mocha, Chai, TypeScript. Lo puedes hacer por separado o todo junto, tsnode, etcétera. Lo pones todo. También puedes poner, en vez de -6-dev, esto, que es exactamente lo mismo. Vale, y una vez instalado todas las librerías que necesitaremos, pues vamos a inicializar la configuración de TypeScript, que esto se realiza con tsc -init. Esto te genera el tsconfig.json, que te voy a dejar en la descripción. Bueno, como esto lo voy a subir al repositorio de GitHub, te voy a dejar ese enlace para el repositorio. Básicamente las opciones de compilación de TypeScript son el target, el ECMAScript 6, Module CommonJS, Module Resolution Node, Audit, la carpeta de salida del build va a ser esta en vez de la que tenía aquí por defecto. Es Module Interrupt a True, Force Consistent Caching in File Names True, Strict True y ¿qué más? Skip Lib Check True. Y luego he añadido estas dos más después del compiler options, el include para que incluya la carpeta src con todas sus carpetas y todos los archivos, que ahí va a estar nuestro código, y también para que incluya la carpeta de test con todas las subcarpetas y todos los archivos. Y luego que excluya evidentemente las librerías, la carpeta no modules. Con esto es suficiente para hacer este tipo de ejercicio. Una vez que tenemos esto, pues nos vamos a crear una carpeta por cada ejercicio. Yo la voy a enumerar así, 001, 002, 003,
Y en el test voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a llamar exactamente igual, 001 con el nombre de la carpeta. La diferencia aquí dentro del código, vamos a tener dos archivos, uno en el enunciado txt con todo el enunciado en inglés, que yo os traduciré, y otra con la solución, el index.ts, y en el test tendremos solamente el index.spec.ts. Vale, luego en el package.json vamos a crearnos dos scripts, uno para hacer los tests, que será mockup-r, que esto de "-r" es un require, podríamos haber puesto "-require", esa es la abreviatura del comando, de la opción, "-r", require no, register creo que es. Bueno, no estoy seguro si es require o register, lo podéis mirar en la documentación de Mockup, pero lo que viene a decir es que va a ejecutar los tests de Mockup a través del tsNodeRegister, que es el compilador el transpilador de Node. ¿Vale? ¿Y dónde los va a ejecutar? ¿Dónde los va a buscar? En la carpeta test, todas las subcarpetas, todos los archivos que acaben en .ts. O podríamos decir que acaben en .spec.ts. Y así solo va a ejecutar los que acaben en esa terminación. Así. Y ahora, otro script llamado build, que lo que va a hacer es el npm test, y a continuación, si el npm test no falla, porque si falla el primer comando ya no se ejecuta el segundo, tsc. Y tsc lo que va a hacer es el build de la aplicación. ¿Que queremos estar mirando esto continuamente? Le añadimos el guión W de watching, que esté mirando cualquier cambio que nosotros hagamos. Pero esto no tiene sentido aquí. Si lo hicierais a través de la línea de comandos, sí podríais poner aquí tsc-w para el watching, y entonces esto se va a ejecutar continuamente cada vez que hagamos un cambio en algún archivo de TypeScript. Vale, dicho todo esto, las instalaciones, las configuraciones. Esto es un proyecto, por tanto, para subirlo a GitHub tenemos que tener un gitignore, y os voy a dar una pequeña herramienta que se llama gitignore generator, que está en este link, que también lo voy a dejar en la descripción. Y aquí en esta barra vais a poner node y ya te sale aquí node. Luego pones Windows 10, por ejemplo, que en mi caso yo selecciono Windows 10. También voy a seleccionar TypeScript, y con estos tres le doy a generar, al botón de crear, y me crea el gitignore. No sé si lo ha creado. Lo copias y ya ahí te mete todos los archivos que tiene que ignorar dependiendo de estas tres tecnologías: Node, Windows 10 y TypeScript. Vale. Dicho esto, pues ya estamos preparados para empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo van a ser los ejercicios? Vamos a ir aquí al primero. Voy a borrar todo esto, cerrar todo esto. Y aquí, el enunciado del primer ejercicio sería: dado un array de enteros, encontrar la suma de todos sus elementos. Por ejemplo, si el array es 1, 2, 3, la suma sería 1 más 2 más 3, el resultado sería 6 y lo que tendría que retornar sería el 6. Vale, esta es la descripción. Si hay algún constraint, alguna restricción, por ejemplo, que los números vayan desde el 0 hasta el 1000, y ya está, no hay ninguna cosa más. Vale, entonces este es el enunciado. Vamos al index TypeScript, ponemos aquí arriba useStrip para que sea de tipo estricto,
y vamos a crear una función que la vamos a exportar para luego poderla importar en los tests y ejecutarlos. Entonces vamos a poner export function simple array sum, lo vamos a llamar, y este simple array sum function, pues tomar function simple array sum va a recibir un array de tipo number array, este es el tipado, y va a devolver un number. Por lo tanto, ahora me dice que hay un error, que no ha retornado ningún número. Ahí. Vale, vamos a hacer el level dummy, nivel para tontos, y creamos una variable, lesum igual 0, que va a ser un contador, y ahora hacemos un for desde x o índice, bueno, x igual a 0 hasta que x sea menor que la longitud del array, y x va a ir de 1 en 1, y ahora aquí me dice que x no se encuentra. Bueno, claro, tenemos que definirla aquí, x igual a 0 desde que hasta que llegue a la longitud del array, y de 1 en 1. ¿Y qué vamos a hacer en el for? Pues vamos a añadir al contador el número que se encuentra en esa posición x. Como va a recorrer todo el array, en sum va a estar la suma de todos esos números. Y retornamos sum. Return sum, y este ya lo eliminamos. Vale, ese es el level dummy. Vamos a crearnos un array para probar esto, o dos arrays, aquí tenemos dos, y vamos a hacer un console log del primero y del segundo. Simple array sum. Vale. Ok. Si nosotros ejecutáramos esto, es decir, hiciéramos la transpilación. Vale, hemos ejecutado el nobuild src001 simple array sum index.js con npm run. Esto lo podríamos llamar run 001, ¿vale? Pero nosotros no vamos a ejecutar ese, sino que vamos a ejecutar, porque si no tendríamos aquí 200 scripts, uno por cada ejercicio. Solo lo hemos hecho con el primero porque no tenemos los tests, pero lo nuestro es hacer un test, y en el index no haremos este tipo de comprobaciones de la ejecución para saber si funciona o no, sino que simplemente nosotros cogeremos y crearemos un test y ejecutaremos el test. ¿Ok? Vale, vamos a hacer aquí en la consola un clear y vamos con el test. Entonces, el build con el tsc lo que nos está haciendo es mirar en esta carpeta y transpilarlo, todo lo que haya en src. Pero lo está transpilando dentro de build, ahí, y pone src, es decir, pone build src. No sé si esto habrá alguna configuración aquí que se pueda tocar para que no cree la carpeta src, es decir, directamente build y se evite el src. Si alguien lo sabe cómo se hace esto, que lo deje en los comentarios, estaré agradecidísimo. Si no, pues lo buscaré. Vale, vamos a los tests.
tenemos la misma carpeta que la vamos a llamar exactamente igual. Le vamos a quitar los espacios en blanco para que no haya problemas en ningún sistema operativo. Ya sabéis que los espacios en blanco son tratados diferentes en las diferentes plataformas, Windows, Linux. Entonces, mejor los nombres de carpetas y de ficheros sin espacios en blanco. Un guión bajo, un guión, da igual, lo que sea. Bueno, dentro de esta carpeta hemos creado el index spec. ¿Y qué es lo que necesitaremos para ejecutar nuestros tests? Bueno, pues en primer lugar vamos a traernos el asset y el spec de Chai con un const asset spec require Chai. Vale. Ahora, podemos hacer un require del index o podemos hacer un import. Y aquí quiero explicar una cosa. Vamos a hacer primero con require para que veáis la diferencia. Simple array sum, simple array sum, ok, from, o sea, require. Esto no sería así. Me estoy liando. Estoy mezclando las dos formas. Sería const, como hemos hecho arriba. Simple array sum igual require y el fichero que está en punto src ahí index.js. Vale, ya lo tenemos ahí. En simple array sum tenemos el asset y el spec. Ahora vamos a crearnos los arrays que teníamos para la comprobación, que los voy a copiar y a pegar. Vale, y ahora empezamos con el describe. Describe es una función que recibe primero un texto, que puede ser array sum o simple array sum 001, simply array sum. Vale. Y ahora una función, y dentro de una función y dentro de esta función lo que vamos a hacer es poner, podemos poner otro describe, pero no sé, sí, bueno, lo podríamos hacer, pero podríamos ir directamente a it. Esto es un test, cada it es un test y escribiríamos esto y después recibiría una función de callback, función del disléxico así, y esta función que nosotros vamos a ejecutar como uno de los tests, vamos a decirle que esperamos que sea igual, va a ser igual, y ahora dos cosas. A la izquierda ejecutamos simple array sum con el parámetro array1 y esto nos tiene que devolver un número y ese número tiene que ser igual al que pongamos aquí. ¿Ok? Y en el comentario, que esto sí lo voy a
lo voy a copiar. Pondremos esto. En el comentario pondremos esto. Las comillas no harían falta. O sea, poner unas comillas dentro de unas comillas, lo único que va a dibujar es las comillas. Así. Vamos. Ese sería el primer test. Otro segundo lo hacemos exactamente igual, copiamos y ahora cambiamos el array y ponemos así que en vez del array1 aquí ponemos array2 y esto tiene que ser igual a 90 y vamos a copiar el segundo array . 90, estoy seguro que es 90. Y no 100. 90. Vale. Para sumar números consecutivos, coge el primero y el último, 9 y 1, 10. 2 y 8, 10. 3 y 7, 10. 4 y 6, 10, que son 40. Y 5. Y 45 por este lado, 90. Y eso funciona para toda serie de números consecutivos. Esto no es una clase matemática, pero bueno, imaginemos 1, 2, 3, 4, así, hasta el 5000. Vale, el primero y el último, 5001. El segundo y el penúltimo, 5001. Y así, ¿cuántas veces se repite? 2500 veces. Si haces esta multiplicación, que es muy simple, obtienes el resultado de la suma de todos estos números. Si tuvieras que sumar todos esos números, morirías antes. Ok, pues ya tenemos nuestros dos tests. ¿Y algo más? Pues nada más, ejecutar el test. npm test. Ejecutamos el test. Va a coger el package.json, el script que tenemos con el nombre test y va a ejecutar esto. Mocha -r tsNodeRegister en la carpeta test todos los spec.ts. Cuando uno de estos tests pase, le voy a cambiar la extensión por otra para que no lo repita en el siguiente ejercicio. Vale, vamos a importar el simple array sum desde el archivo que está en el ejercicio 1 index typescript. Estas constantes las puedes sacar de aquí y ponerlas aquí. De hecho lo voy a hacer. Y lo que quería que vierais es, por ejemplo, voy a poner aquí un array de otro tipo que no tenga todos los números, sino para que veáis. Sí, es igual. Que al hacer la importación, y esto también es un archivo con extensión TypeScript y está siendo analizado por el transpilador, por el linter de TypeScript. Yo pongo aquí hola, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora intento de ejecutar. Hombre, eso no me tiene que dar ningún problema. Yo puedo definir un array con strings. Lo que yo no puedo hacer es decirle que en esta función que tiene que recibir un array de numérico, me está cantando aquí el linter, no se puede designar un argumento de tipo string o number al parámetro de tipo array de number. Array de esto, de string o de número, no se puede en este tipo. Y eso está bien, porque en desarrollo ya nos estamos ahorrando el tener que comprobar los tipos
que se pasan a la función antes de ejecutar la función. Bueno, vamos a hacer el test, npm test, a ver si nos pasa. Y ahí lo tenemos. El primer array tiene que sumar 55 y el segundo tiene que sumar 90. Dice que ha tardado 66 milisegundos en realizar el test, cuando yo estaba aquí 15 minutos esperando. Vale, pues eso es todo. Así es como vamos a hacer todos los ejercicios. A partir de ahora los iremos complicando y llegará un momento en que cambiaremos la forma de hacerlo. Primero haremos los tests que fallarán. Después haremos el algoritmo, la resolución y el test ya no fallará. Y en tercer lugar refactorizaremos ese código si es necesario. Y ya está. Espero que os guste y os espero pronto.